Ahora, entonces, para tomar una pequeña base con lo que vamos a continuar esta noche, miren, yo tuve que tomar los dos temas y unirlos, porque ellos van paralelos uno con el otro. Y nos damos cuenta, yo anuncié en el principio lo que yo pienso que son, y ahora voy a usar las Escrituras para probar que yo pienso que esto está correcto. Yo pienso que el sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia respalda eso. La marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo. Hay únicamente dos clases de gente. Y la línea de salvación y de rechazo empezó en Génesis, como todo lo demás empezó. A propósito, recibí una nota hoy que decía, pudiera probar usted que las asambleas de Dios empezaron en Génesis. Yo no sé tocante a la organización, pero el espíritu que está en las asambleas de Dios empezó en Génesis. Eso es exactamente correcto. Y todas las otras iglesias nacidas de nuevo empezaron en Génesis, y todas las que se suponen ser iglesias, las iglesias nominales, ellas empezaron en Génesis. Y ambas fueron representadas en los primeros dos hijos, en ambos, Caín y Abel. Caín recibió la marca de la bestia y fue echado fuera. Comprendemos que la serpiente, la cual fue quien había engañado a su madre, era una bestia y no un reptil. Él era el más sutil de todas las bestias del campo. Y en Génesis 14, o mejor dicho, en Génesis 4:15, Dios marcó a Caín, y tan pronto como Caín fue marcado, él salió de delante de la presencia del Señor. ¿Lo captaron anoche? ¿Lo leyeron? Tan pronto como recibió la marca, él salió de delante de la presencia del Señor. Y él mismo tomó una esposa de la tierra de Nod. Ahora, ¿lo captan? ¿Ven cómo es eso? La iglesia. Ahora, Dios, Caín era solo como un hombre ordinario. Él vino, él era como Esaú y Jacob. Los pudiéramos usar como patrón allí otra vez. Y por toda la Biblia vemos ese espíritu surgiendo, creciendo, creciendo. Y finalmente está llegando a madurez aquí mismo, en esta edad en la que estamos viviendo ahora, lo creo. Ahora, si ustedes se fijan, Caín era un hombre natural del mundo como Esaú, y tenía una inclinación religiosa, así que él sabía que había un Dios, él lo creía, y él vino. Ahora, ven, allí es en donde yo difiero con las iglesias que dicen, la única cosa que usted puede hacer es solo creer, y Dios reconoce eso como justicia. Bueno, eso es verdad en un sentido de la palabra, es parte de la verdad, pero no toda la verdad. Un fino hermano bautista vino a mí no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿qué más podía hacer Abraham que creer? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo dije, eso es correcto, pero Dios le dio una señal, la señal de la circuncisión, de que él había reconocido su creencia. Miren, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Ahora, si ustedes dicen que creen y no han recibido el Espíritu Santo, entonces Dios todavía nunca ha reconocido su fe. Correcto, porque el sello es el reconocimiento que Dios ha completado y terminado su obra en ustedes. Correcto, que Él los ha reconocido seguro. Alguien dijo, ¿por qué lo hace usted tan fácil, hermano Branham? Citando San Juan 5:24, ese es el principio del Espíritu. Correcto. Yo creo que un hombre tan pronto como él cree en el Señor Jesucristo es una porción del Espíritu Santo. Cuando ustedes son santificados, otra porción del Espíritu los limpia. Luego ustedes son llenos con el Espíritu Santo. Correcto. Miren, pero el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Únicamente hay un solo tipo de ella. Esa es la vida de Dios. Ahora, nos fijamos que Caín edificó un altar y puso el sacrificio sobre él. Él se arrodilló y confesó su fe en Dios y adoró a Dios. En otras palabras, igual que el hombre religioso hoy día, casi 99 de 100 dicen, aquí está. Es lo mejor que yo puedo hacer. Caín dijo, esto es,
Yo edifiqué un altar. Yo pertenezco aquí a la iglesia. Yo ofrecí un sacrificio. Esto es lo mejor que yo puedo hacer. Tómalo o déjalo. Ahí está. Esa es la actitud de la gente hoy día. Yo voy a la iglesia, les ayudo a hacer todo, edificamos un hermoso edificio, hemos hecho todo esto y hemos hecho todo eso y todo. Yo ofrendo en el fondo de las viudas y yo hago todo eso. Ahí está, es lo mejor que puedo hacer. Tómalo o déjalo, pero Dios lo dejará allí. Él dejó el de Caín allí, Él dejará el de usted allí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Únicamente hay un solo camino provisto por Dios. Eso es por medio del torrente de la sangre, hasta llegar al Espíritu Santo. Sin eso, ustedes llegan a su fin. Ustedes allí terminan. Ustedes nunca entrarán. Fíjense, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Correcto. Ustedes deben entrar, no importa cuán religiosos sean ustedes. Todo lo que ustedes hagan, eso no tiene nada que ver. Eso los hace a ustedes muy buenos ciudadanos, pero no un ciudadano de ese reino allá. Quizás sí de este reino aquí. Pero el reino de Dios está dentro de ustedes. Ustedes nacen en el reino. El reino entra. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Ustedes pertenecen a ese reino. Esa es la razón que las mujeres no se cortan su cabello, no usan pantaloncitos cortos. Esa es la razón que los hombres no fuman cigarrillos y cosas así. Ellos son de arriba. El Espíritu les enseña a ellos justicia, santidad. Ellos no juran. Ellos no usan malas palabras y cosas. ¿Por qué? Ellos nacieron de arriba. Ellos son diferentes. Ellos son ciudadanos de arriba. Y ahora, fíjense, pero el mundo, ellos dicen, bueno, yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a la cuadrangular, ahí está, es lo mejor que yo puedo hacer, tómalo o déjalo. Si ustedes compraran un plato de sopa y hubiera una araña en él, no se lo comerían, ustedes demandarían a la compañía que se lo vendió a ustedes, correcto. Ustedes la demandarían, ustedes no se lo comerían por nada, pero dejan que cualquier clase de dogma pase por su garganta, su alma. Después de todo, ese cuerpo va a morir de todos modos. Correcto. Hace algún tiempo yo estaba en un museo y ellos tenían el análisis de un hombre que pesaba 50 libras, mejor dicho, 150 libras. Su cuerpo tenía un valor de 84 centavos en sustancias químicas. Tenía apenas lo suficiente de lechada para rociar un nido de gallina y tanto así de calcio y todo. Al pesarlo todo, valía 84 centavos. Allí estaban dos muchachos parados. Uno le dijo al otro, dijo, Juan, no valemos mucho, ¿verdad? Dijo, eso es correcto, yo no creo que valemos mucho. 150 libras valen 84 centavos. Ahora, ustedes no valen mucho para empezar, valen ustedes, pero ¿cómo cuidan esos 84 centavos? Ustedes le ponen un abrigo de bisón de $500 y levantan su nariz en el aire, que si lloviera se ahogaran. ¿Cómo cuidan ustedes esos 84 centavos? Sí, señor. Pero ustedes tienen un alma allí adentro que vale 10,000 mundos y dejan que el diablo los rellene de todo y lo llaman justicia y religión, en lugar de tomar el camino correcto de Dios al respecto. Correcto. El alma de ustedes vale 10,000 mundos. El cuerpo de ustedes vale únicamente 84 centavos. Ustedes lo llevan para donde quiera y que si lo cuidan bien, ustedes lo afeitan y lo arreglan, pero qué cosa, lo visten todo, pero esa alma ustedes de seguro no la visten, sino dejan que cualquier cosa que quiera pase a ella. Por venderles una araña en la sopa, ustedes demandarían al restaurante que se las vendió, pero una iglesia le puede decir, estrechen manos con el pastor, digan que ustedes creen en Dios, adoren, y eso es todo lo que tienen que hacer. Si eso es correcto, entonces Caín estaba correcto, pero recuerden, Dios le dijo a Caín, adora como tu hermano y harás bien. Pero él no lo quiso hacer. De esa manera es hoy día. Ellos no quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ellos solo quieren ir a la iglesia y adorar de la manera que la iglesia dice que adoren. Adoren como Dios dijo que adoraran. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Correcto, una la palabra y el espíritu. Y si el espíritu está en la palabra, ella misma se manifestará. Esa es exactamente la razón que ustedes ven el discernimiento y las sanidades y cosas como esas. Es la palabra manifestada. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Él nunca dijo, id
por todo el mundo y edificad iglesias o hacer esto y lo otro. Esas cosas están bien, pero no dijo id por todo el mundo y enseñad el Evangelio. Él dijo predicad el Evangelio. En otras palabras, predicad el Evangelio sería demostrar el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Tiene que ser así. La mismísima palabra que sigue dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ven, correcto, tiene que hacer que la palabra se manifieste. Y si el Espíritu está en la palabra, el verdadero Espíritu de Dios en la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Correcto, ven, regresa directamente a la Escritura. Ustedes no se pueden desviar de las Escrituras. Ella misma regresa y se equilibra cada vez. Pero Caín, él quiso algo hermoso. Ahora, anoche yo estaba diciendo, ¿recuerdan? Que la belleza, eso es lo que atrae al ojo. La Iglesia Católica aprendió eso hace mucho tiempo, que el ojo es la puerta al alma para hacerlo hermoso y lo demás, y la gente cede a eso. Hollywood lo aprendió hace mucho tiempo. El diablo lo supo antes que cualquiera de ustedes lo supiera. Eso es exactamente lo correcto. Esas son las técnicas con las que él logró la misma cosa. Él mismo estableció un reino más hermoso. Siempre ha sido hermoso. Aún el diablo, después que la maldición vino sobre él llegó a ser una serpiente. Él todavía es una criatura hermosa. Miren con cuánta naturalidad se puede mover y cuán hermosos son sus colores. Aún su maldición nunca le quitó la belleza. Piensen ustedes que Judas Iscariote era un borracho con el cuello de su camisa levantado y su cabello peinado de lado, y él era un hombre embaucador. Sí, señor, el diablo es muy listo para eso. Cuando yo fui a Pigalle, el hermano Moore y yo, cuando estuve en Francia, pensábamos que cuando viéramos a esas prostitutas de Pigalle, las íbamos a ver todas ajadas. Satanás es muy listo para eso. Eran las mujeres más hermosas que alguna vez ustedes hayan visto. Ven, él es sagaz. El pecado es seductor. El pecado es hermoso, pero es muerte. Correcto. No miren la belleza, miren la verdad. No la belleza. Ese es el problema con la iglesia hoy día. Está yendo tras la belleza y se está muriendo, correcto, porque está recibiendo muerte. No me quiero quedar mucho tiempo en eso porque empezaré a predicar sobre eso. Pero sin embargo, nos damos cuenta entonces que Caín se fue de Dios y él mismo tomó una esposa de otro grupo, de la tierra de Nod. Eso es exactamente lo que el hombre hace, que no viene y adora a Dios en espíritu y en verdad. Él se sale y se consigue una iglesia que lo satisfaga. Él sale, pero recuerden, Seth después era un tipo, Abel siendo el que fue matado y Seth tomando su lugar, fue una señal de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, que fue reemplazado. Fíjense cómo vimos anoche que esas simientes se desarrollaron. Ahora, sigamos aquí para tomar algunas de nuestras escrituras que estábamos usando, el sello siendo la marca, cómo el sello era usado en lugar de un nombre, lo ponían allí. Y el nombre de Jesucristo es el sello de Dios, la justicia de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ese es el sello de Dios. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Es correcto eso? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. ¿Es correcto eso? Todo lo que hacéis. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello de Dios. El sello, la marca, la identificación de Dios es el nombre del Señor Jesús. Y cuando Jesús entra en ustedes, les pone su espíritu dentro. No importa cuántos nombres ustedes escriban en lo de afuera, si el espíritu está allá adentro, da testimonio de la verdad. Entonces nos damos cuenta que en el Edén, Dios tomó y marcó a Caín y lo envió fuera, pero Seth se quedó en la presencia de Dios y Dios le dio a él su esposa. De esa manera es la iglesia verdadera. Se quedó
en la presencia de Dios. Oh, quisiera que pudiera traer aquí arriba a Pablo Boyd, el historiador. A propósito, él ha estado esperando por 3 años una entrevista privada. Ellos se quedan en casa, vienen de Asia, de África, de la India, de todas partes, esperan por años para tener una entrevista. Cuando ellos vienen por eso, nos quedamos allí hasta que hable el Espíritu Santo. Y esta mañana, mientras estábamos hablando, las visiones se abrieron. Este es un servicio evangélico. En mi casa y en diferentes lugares, ahí es en donde lo profético acontece. La gente viene, la cual no sabe en qué dirección voltear. Y esperamos allí hasta que el Espíritu Santo, ellos nos dicen una sola cosa. Permiten que hable el Espíritu Santo. Y Él viene y lo revela y les dice lo que ellos han hecho, lo que deben hacer. Solo está allí esa sola persona. Y oh, como Dios, maravillosamente, fue tan grande esta mañana que yo tuve que ir a caminar a la orilla del río, allá en alguna parte, y me encontré con el pastor allá cuando yo estaba me debilitó tanto que estaba tratando de recibir mis fuerzas otra vez debido a las grandes y poderosas visiones que se desenvuelven y revelan y dicen, y lo que ustedes han hecho, lo que ustedes no deberían haber hecho, y lo que ustedes deben hacer, y lo que sucederá después que ustedes lo hagan. Oh, eso es Dios sabiéndolo. Y ni una sola vez yo le preguntaré a cualquiera que está presente o en cualquier parte si les he dicho alguna vez algo que no haya sucedido cada vez exactamente, porque no puede mentir. Es Dios. Dios no puede mentir. Oh, viviendo bajo el Espíritu Santo, recuerden, Seth tomó a su esposa. Dios le ha de haber dado a él su esposa. Él se quedó con Dios. Y ahora el creyente que se queda con la Biblia y se queda con Dios, entonces él, la iglesia verdadera, será la novia de Jesucristo. El otro tendrá una novia del mundo, cualquier cosa. Nos dimos cuenta de eso anoche. Y también leímos allí tocante a Caín y Abel, donde ambos empezaron. Y entonces lo llevamos a Babilonia. Como Babilonia aparece en Génesis y luego en la mitad de la Biblia y al fin de la Biblia. Tomamos tocante a Jesús cuando Él llegó a la escena y cuando Él salió de la escena. Judas vino de la misma manera. El Anticristo y el Espíritu Santo vinieron de la misma manera. Y tomamos las Escrituras para eso en Mateo 27, o mejor dicho 26. Y luego nos dimos cuenta aquí encontramos a Israel, tomamos a Israel y lo comparamos con Moab. Cómo Israel se mantuvo verdadero, la línea de sangre se mantuvo pura. Y nos dimos cuenta aquí que Moab, un bastardo, todo fundamental, igual que lo era Israel. Pero Israel, quien tenía la verdadera línea de sangre, tenía señales y prodigios siguiéndolos a ellos. Ellos tenían una serpiente de bronce, la sanidad divina. Ellos tenían la voz de aclamación del rey en el campamento. Ellos tenían una roca herida para su salvación. Ellos tenían un Padre Celestial alimentándolos de arriba. Ellos estaban disfrutando de un grandioso momento sin estar enyugados con algo, solo interdenominacionales, yendo de aquí para allá. Y aquellos se estaban burlando porque ellos ni siquiera eran una nación, sino solo un pueblo disperso. Pero aquí está. Espero que ustedes lo capten. Ellos iban rumbo a su tierra natal, un tipo perfecto de la iglesia verdadera hoy, yendo hacia la tierra natal. Amén. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y demás, pero estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De esa manera la iglesia verdadera está avanzando hoy día, y los grandes fundamentalistas, como lo era Moab, salieron con el sacrificio perfecto como Israel lo tenía. Era tan fundamental y todo como Israel lo era, pero no tenía el espíritu. Podemos tomar a Caín, a Esaú y a Jacob. Dios dijo que el conocimiento previo para que la predestinación de Dios pudiera, no que Dios quería condenar a Esaú, pero sabiendo lo que él era. Si Dios es Dios, Él sabía todo. Él sabía de cada pulga que habría en la tierra. Él sabía de cada mosquito que habría en la tierra antes que la tierra fuera criada. Sabía cuántas veces abriría y cerraría sus ojos y cuánto cebo Él da. Si lo está produciendo, Él es infinito. ¿Quién puede explicar lo que es infinito? Si Él no es infinito, entonces Él no es Dios. Y si Él es infinito, Él sabía todas las cosas desde el principio.
Y por lo tanto, él podía elegir, no porque él quería, sino porque su conocimiento previo le permitió saber quién sería y quién no sería. Esa es la razón que la iglesia entera, toda persona que estará en el rapto, su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Correcto. Dios lo sabía. Jesús vino por el conocimiento previo de Dios, sabía que vino a redimir o a comprar de nuevo a esa iglesia. Los predicadores es como ir al lago y arrojar una red y sacarla. El reino de Dios es semejante a un hombre que tomó una red y fue a la orilla del mar. Cuando él la sacó, tenía arañas, serpientes, culebras, sapos y todo lo demás, pero él tenía pez. Ahora, no sabemos quién es y quién no es pez. La única cosa que debemos hacer es pescar con la red. Y el hermano Bantain ha estado pescando con la red aquí un largo tiempo. Yo vine, tomé mi red y pesqué con usted, hermano Bantain. Yo la eché allí y la saqué. Ahí vinieron alrededor del altar y se pusieron de pie y confesaron a Cristo. Yo no sé quién es chivo, quién es oveja, quién es araña o sapo o lo que sea, pero Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quién era. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno viene a mí a menos que mi Padre le trajere primero. Todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá a mí. Correcto, Él lo dijo. Ahora, yo no sé quién es, yo solo echo la red y digo, venid, todos los que estáis fatigados y cargados. Y entonces Dios sabe quién es quién, yo no. Nadie más sabe. Eso depende de Dios. Así que es nuestro deber continuar adelante hasta que Él venga. Ahora, por lo tanto, la gran iglesia se está preparando ella misma. Nos damos cuenta que Esaú y Jacob, antes que hubieran nacido, Dios dijo que él amaba a uno y odiaba al otro. Y recuerden, ellos eran gemelos, la misma madre, el mismo padre. ¿Lo captan? Gemelos. Todo avivamiento produce gemelos. Ciertamente que los produce. Hay gemelos que nacen del hombre natural y del hombre espiritual. Eso sucedió en el pasado, en el huerto del Edén. Caín y Abel, la misma cosa empezó desde allí y sigue por todo el trayecto. Y miren a la iglesia, Jesús, el pastor, Judas, el tesorero, hermanos de la misma tribu y demás, ahí en el mismo grupo, la misma iglesia. Uno el pastor y el otro el tesorero, uno el diablo y el otro Dios. De esa manera se desarrolla. Jesús dijo, en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Si fuere posible, pero no lo es. Y ellos nunca lo harán. Muy bien. Pero él recibe el sello verdadero, y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, estamos en el lugar para empezar en donde terminamos anoche en Ezequiel, el capítulo 9. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Obtuvieron gran gozo de él? Léanlo ahora. Allí es en donde el profeta vio Pentecostés de antemano y dijo lo que sucedería. Él vio a 6 hombres que venían de la puerta de arriba, y ellos tenían instrumentos para destruir. Recuerden, ¿se fijaron ustedes que estaba designada únicamente para Jerusalén? Solo para Jerusalén, porque allí es donde los judíos, Dios lidia con los gentiles como individuos. Pero Israel es una nación, la nación de Dios. Sí, un misionero estuvo en mi iglesia. Oigo al hermano Fred Southman de vez en cuando decir amén. Por allí, en alguna parte, él está en la audiencia. De todas maneras, uno de los hermanos del tabernáculo, un hermano judío, había estado tratando de ir a Israel todo el tiempo, tratando de hacer algo por los judíos decía que él se los quería ganar para el Señor. Y él fue al tabernáculo una mañana, se levantó cuando estaba la unción. Él dijo, hermano Branham, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo pudiera yo ir a Jerusalén? Yo he tratado por todos los medios. Yo dije, yo no sabría qué decirle a usted. Justo en ese momento el Espíritu Santo se movió y dijo, no es así, porque Israel nacerá en un solo día, siempre. Oh, estamos cerca. Oh, vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos ahora, si es la voluntad del Señor. Y nos dimos cuenta que antes que empezara la masacre, escuchen ahora, no se les pase desapercibido, antes que empezara la masacre, él vio salir a un hombre vestido en blanco. ¿Qué representa el blanco? La justicia de los santos. Ahora,
y traía a su cintura un tintero de escribano. Él pasó primero por la ciudad de Jerusalén y puso un sello sobre aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad. ¿Es correcto eso, ustedes lectores de la Biblia? Y luego, cuando la masacre empezó, dijo, no perdonen, viejos, jóvenes, niños, bebés, lo que sea, matad todo el que no tenga esta señal. ¿Ven? Nadie quedó. Ellos o recibieron el sello o no recibieron el sello. Esa es la razón que en este día que estamos llegando, llegaremos a eso en un minuto aquí en el Nuevo Testamento, que ellos, el sello de Dios, es el Espíritu Santo, y fuera de eso, es destinado para la masacre. Estarán perdidos. Miren, anoche tomamos los escritos de Josefo y lo demás, a los que me referí, y muchos de los otros historiadores antiguos. Josefo anduvo, probablemente escribió de los mismísimos días y vivió cerca del tiempo que Jesús de Nazaret anduvo en la tierra. Miren, y él habló de ello, que esas personas que él se refirió a ellos, creo yo, como caníbales que se estaban comiendo el cuerpo de Jesús de Nazaret. Por supuesto, era la comunión que ellos estaban comiendo. Él no sabía, él solo era una mente sin convertir. Él era solo un historiador, pero ellos huyeron rápidamente de Jerusalén cuando vieron esa cosa empezar a cumplirse, y huyeron, y se fueron a Judea, y se fueron de allí. Pero los judíos, las grandes organizaciones, todas se unieron y regresaron, dijeron, iremos a la casa del Señor, Jehová es nuestra protección, y hemos vivido en esta. Dios edificó esta casa, Jehová hizo esto, y Salomón dedicó el templo, este es un lugar muy santo. Pero ellos rechazaron al Mesías cuando Él vino a ellos exactamente de la manera que la profecía dijo que Él vendría, e hizo las mismísimas cosas que la Biblia dijo que Él haría, pero Él no vino de acuerdo a su teología. Yo espero que eso no lastime, pero espero que se ancle profundo. Y ellos vinieron. Él mostró su señal mesiánica exactamente de la manera que la Biblia dijo que Él lo haría. ¿Cuántos creen eso? Seguro que ustedes lo creen. ¿Cuál era la señal mesiánica? Él era un Dios profeta. ¿Ven? Y entonces, y cuando ellos hicieron eso, ¿qué le llamaron ellos a esa señal mesiánica? ¿Me puede decir alguien? ¿Qué le llamaron? Beelzebú. Un demonio, un adivinador. Porque él podía percibir sus pensamientos, sabía lo que ellos estaban pensando, les decía de estas cosas. Y los verdaderos judíos que dijeron que eso era, esa es la señal del Mesías. Natanael dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Rey de Israel. Dijo, porque te dije que te vi antes que vinieras a la reunión, por eso tú lo crees, entonces tú serás capaz de ver cosas mayores que esta. Ven, ustedes deben primero creer, créanlo, y entonces verán cosas mayores. Ahora nos fijamos lo que sucedió, pero los justos, las grandes iglesias, las organizaciones, los fariseos, los saduceos y los herodianos y todos esos dijeron, Él es Beelzebú. Ellos tuvieron que responder algo. Ellos le tuvieron que responder a su organización. Así que dijeron, Él es del diablo. Ahora, tengan eso en mente. Y ellos eran hombres religiosos, hombres santos, hombres piadosos. Por lo que al mundo se refería, un solo pecado en contra de ellos serían apedreados. Eruditos, graduados, estudiantes de seminario, en una descendencia de clérigos, y fueron condenados. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces no condenen ustedes al Espíritu Santo cuando Él los llama lo que ustedes son. ¿Ven? El ciego guiando al ciego. ¿No caerán todos en el hoyo? Seguramente que sí. Fíjense bien en las Escrituras, fíjense bien en la promesa, sepan la hora que se está aproximando. Esos discípulos llenos con el Espíritu Santo, marcados con esa señal en sus frentes, con ese sello de Dios, ellos empezaron a vigilar, y cuando vieron cumpliéndose lo que Jesús había dicho, se salieron de allí. Y déjeme decirle, vale más que usted también se salga, hermano. Esperan hasta que lleguemos a eso en unos cuantos minutos y nos demos cuenta qué tan cerca estamos. Oh, Jesús dijo que esa misma cosa sucedería justo antes que viniera otra vez.
Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lo prometió, jurado por Dios y demás, así que tiene que estar aquí. Miren, yo quiero que ustedes realmente se quiten el impermeable de su corazón. Guarden el paraguas. Pongan su paraguas metodista en el rincón, el bautista en el rincón y el pentecostal en el rincón. Y miremos la palabra de Dios. ¿Ven? Déjenos todos allí ahora y miremosla. ¿Ven? La Biblia predijo por medio de Ezequiel, el profeta, y el Espíritu Santo vino e hizo exactamente como él dijo. Y aún los bebitos, la Biblia, los historiadores dicen, ahora recuerden que la Biblia dice, no perdonen a nadie, ni niños, ni jóvenes, ni viejos, nadie. Todo aquel que no tuviere ese sello de Dios sería marcado con la otra. Y miren quiénes fueron marcados afuera de aquello. Hombres que por todos sus días dieron sus vidas por el clero. Sacerdotes y hombres de renombre. Grandes sacerdotes y eruditos. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad? Bueno, seguro que lo es. Seguro que es verdad, tan eruditos, tan santos, tan dulces. Quizás gente fina, ciudadanos del país. Pero eso no es excusa. Cuando Dios envía algo y ustedes fallan en andar en eso, entonces ustedes están fuera. Eso es todo. Ustedes lo hacen o no lo hacen. De esa manera fue. Todo aquel que no entró en el arca se ahogó, y eso era todo el asunto, no importó quiénes fueran. Es la misma cosa, todo aquel que no está en Cristo hoy día perecerá sin Cristo. Es verdad. Así que ustedes no pueden decir, yo soy un metodista, o un bautista, o un pentecostal, o algo más. Ustedes tienen que estar en Cristo, y si ustedes están en Cristo, harán las obras de Cristo. Eso da testimonio y prueba que es así. Es tan claro como lo es la Escritura, tan claro como lo puedo decir. Eso es tan sencillo como la nariz en esta cara grande, o esta nariz grande en mi cara, mejor dicho, correcto. Ahora fíjense cómo Él lo hizo. Ahora, ellos estaban, los que fueron advertidos huyeron. Y todo el resto de ellos entraron a la ciudad, y el historiador dice que ellos se comieron toda la hierba y la corteza de los árboles. Tito la sitió. La ciudad fue designada para la ciudad de Jerusalén. Ahora, en nuestro tiempo está designada para todo el mundo, pero esto era para la ciudad de Jerusalén, únicamente para los judíos. Y Tito, cuando él vino, él sitió la ciudad, los mantuvo allí por 2 o 3 años. Y cuando lo hizo, ellos se comieron la hierba y la corteza de los árboles, la hierba de la tierra, y aún cocieron los hijos de unos y otros, y se los comieron. Las madres cocieron a sus bebés y se los comieron, locos de mentes. Entonces finalmente, cuando él entró, él masacró y mató hasta que la sangre salía por las puertas de la ciudad. Un gran Dios que está lleno de amor. Él sí está lleno de amor. Con el fin de ser amor, Él tiene que tener juicio para ser justo. Así que Él sí es un Dios misericordioso esta noche. Pero mi amigo, cuando usted se pare delante de Él en el juicio, en ese día nebuloso y oscuro, Él será un Dios lleno de ira. La Biblia lo dice así en su ira. Yo estaba allá cerca al río y estaba cortando para mí. Tenía allí un cortador de piedra de Colorado. Él tenía algunas piedras y estaba cortando una piedra pequeña que yo le quería llevar a mi niñita para una cosita que llevar en su cuello, una crucecita. Y así que él dijo, usted córtela, muéstreme dónde la cortó. Y estaba toda clara, y entonces se miraba como algo irregular, como nubes colgando, y puse esa arriba de la cruz. Y la señora dijo, ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué no corta usted aquí la parte clara y hermosa? Yo dije, la cruz no es hermosa, es un emblema de sufrimiento y vergüenza. Ella dijo, bueno, ¿por qué es eso? Yo dije, esas son las nubes de la ira de Dios. Dios derramó su ira sobre Cristo, quien tomó mi lugar en el Calvario. Él murió bajo los juicios y la ira de Dios. Dios derramó su juicio más fiero sobre Él, y Él tomó mi lugar. Yo dije, yo era un pecador, y Él tomó mi lugar.
y me fijé que las lágrimas aparecieron en los ojos de la mujer. Yo dije, somos pecaminosos y no tenemos esperanza. Pero Dios supo que teníamos que aparecer ante estos juicios y Jesús los llevó por nosotros. Y esas nubes colgando sobre la cruz era la ira de Dios derramándose sobre Él. Y Él llevó la ira de Dios en su propio cuerpo para que pudiéramos ser libres. ¡Oh, qué historia! ¡Qué verdad! La ira de Dios. Miren, ahora ustedes ven cómo fue representado en Ezequiel el capítulo 9 para Jerusalén. Ahora vamos a Apocalipsis. Y ahora, me gustaría que anotaran esto, ustedes que tienen sus lápices. Me gustaría que anotaran Apocalipsis 14, 6 al 12. Esos son los tres últimos ángeles, los tres ángeles. Después de los 7 últimos ángeles, hubo 3 ángeles especiales que salieron. ¿Se fijaron en eso? Y ahora, quiero que ustedes se fijen. Esos 3 últimos ángeles, el primer ángel, eso es Apocalipsis 14, 6 al 12. El primer ángel había sonado la trompeta del Evangelio y tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo. El segundo ángel como que predicó un evangelio de santidad. ¿Ven? Porque él dijo que la iglesia había cometido fornicación. Y el tercer ángel rugió diciendo que escaparan la marca de la bestia. Fíjense bien, el primer ángel en la Reforma, Lutero, predicó el evangelio. El segundo ángel, Wesley, santificación. Él corrigió la fornicación en la iglesia. Pero el tercer mensaje, el mensaje pentecostal, debería ser así, el mensajero verdadero, advirtiéndolos para que escapen la marca de la bestia, diciendo, quien quiera que recibe la marca de la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que será vaciado sobre la gente. Ese es el mismísimo mensaje hoy día, el tercer ángel, el tercer mensaje, el último mensaje, el mensaje luterano de justificación, el mensaje wesleyano de santificación, y el mensaje pentecostal del sello de Dios. Escapen la marca de la bestia, salgan de esos grandes muros de Babilonia, sean sellados en el reino de Dios. Fíjense, en el versículo siguiente, el 12, el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué es lo que sigue? El Armagedón. La iglesia parece entonces ya se ha ido después del mensaje del tercer ángel. Estábamos predicando el otro día en la iglesia de esos ángeles y exponiendo los 7 últimos ángeles y el mensaje de los ángeles, y esta unción especial vino de esas 3 edades, de esos últimos 3 ángeles. Fíjense ahora en Apocalipsis 7. Juan fue llevado en el Espíritu a la gloria y él vio esto viniendo. Él dijo, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos. Ahora, escuchen atentamente, estén listos para escribir sus escrituras. Que detenían los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, hasta que ellos habían sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, comparen eso con Ezequiel 9. Ven, él venía con instrumentos para destruir, y los detuvo hasta que el escribano salió y selló. Fíjense ahora aquí. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Venía de donde sale el sol. Y él iba a sellar a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora, sabemos que la iglesia nunca es llamada siervos. La iglesia son hijos e hijas. Israel es el siervo de Dios. Abraham era su siervo. Israel es el siervo de Dios, pero la iglesia es llamada sus hijos y sus hijas. ¿Se fijaron ustedes? Detened los 4 vientos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. Israel, de nuestro Dios. Oh, permítanme regresar a un poco de historia antes que sigamos más adelante. Fíjense bien lo que sucedió. Miren, los siervos de nuestro Dios, Israel.
Israel fue disperso en una ocasión a Babilonia, o fue llevado a Babilonia. Entonces, cuando ellos regresaron, esa es la segunda ocasión. La primera ocasión fue en Egipto y luego Babilonia. Luego fueron dispersos por el Imperio Romano. Y Jesús dijo en Mateo el capítulo 24, aprended la parábola, como empecé anoche mostrándoles a ustedes que ellos le hicieron 3 preguntas a él y él contestó sus 3 preguntas. Pero cuando ellos quisieron saber cuándo sería el tiempo de su retorno, él dijo, cuando ustedes vean a la higuera dando sus brotes y todos los otros árboles, conoced que el tiempo está cerca a las puertas. Ahora, el hipócrita echa mano de eso, el incrédulo, y dice, esa generación pasó, la otra generación ya ha pasado. Él mintió. Él no mintió. Es porque ellos no tienen la aplicación espiritual de la palabra. Él no dijo la generación de ese entonces, él dijo la generación que ve a la higuera dando sus brotes. Fíjense bien allá en Joel, el capítulo 1, del cual yo prediqué aquí no hace mucho tiempo, de los 4 insectos. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. ¿Recuerdan ustedes que lo prediqué? Creo que fue aquí en California, en el desayuno. Creo que fue en Phoenix. Lo que los metodistas dejaron, los bautistas comieron. Lo que dejaron los bautistas, los pentecostales comieron. Destruyó toda la vid, pero yo os restituiré, dice el Señor. Todo. Y fíjense bien que ese mismo insecto es la misma cosa, únicamente en estados diferentes. La oruga llega a ser el saltón y demás, y así sigue. Y ese es el insecto. Empezó comiéndose el amor fraternal, tomando la Biblia y sustituyéndola por algo más. Y yo les expuse las 4 cosas mayores y les probé por la Escritura las cosas que ellos se comieron. La enseñanza de la verdadera palabra de Dios, el amor fraternal, como Pablo dijo que ya había empezado en 1 Corintios 13. Todas esas cosas, como ellos lo comieron, y se comieron a la iglesia hasta dejar un tronco. Pero él dijo, yo os restituiré, dice el Señor, correcto, todos los años que ellos habían comido y todas las cosas que ellos habían hecho. Fíjense, Israel, cuando él siempre ha sido la higuera, cuando ustedes vean a ese árbol dando sus brotes, ¿qué? La generación que ve a Israel llegando a ser una nación, esa generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Fíjense bien. Oh, ¿no lo ven ustedes? Mírenlos aquí. Ahora, Dios siempre ha tenido que forzar a los judíos. Ellos nunca tuvieron el Espíritu Santo. Muchos de ellos ni siquiera creían a sus profetas, a sus mensajeros. Y Él los tenía que forzar. Y eso es lo que Él va a tener que hacer a la iglesia gentil. Él va a tener que romper esas barreras denominacionales. Estamos permitiendo que el comunismo nos carcoma y entonces nos vamos a tener que unir. Dios hará que se cumpla su palabra porque el pacto es incondicional. No si tú lo haces, yo lo haré, sino que yo ya lo he hecho. ¿Correcto? Oh, yo amo eso. Amén. Eso me hace sentir religioso. Fíjense lo que Él hizo aquí ahora. No, si tú lo haces, yo lo haré. Eso terminó cuando Adán rompió su pacto e Israel rompió su pacto desde Éxodo 19 y demás. Pero este es el pacto de gracia. Dios juró, le dijo a Abraham, él juró por sí mismo que sería así. Y él juró por sí mismo, así que la real simiente de Abraham es Jesucristo, quien es la gracia de Dios, y no hay más ley en eso. No, Señor. La ley no está conectada con ello en lo absoluto. Ustedes están por encima de la ley, por encima de la ley. Es amor. El amor está por encima de la ley. Gracia. La ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quisiera que estuvieran unas cuantas noches más para predicar sobre eso. A él oíd en el monte de la transfiguración. Ustedes lo ven perfectamente. Como Dios, tomaríamos eso e incluiríamos eso allí y mostraríamos cómo esas leyes y tutores y demás y lo que sucede. Sin embargo, fíjense ahora, Israel, Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para forzarlos a que salieran la primera vez. Y Él hizo la misma cosa esta vez. Él endureció el corazón de Hitler contra los judíos. Eso es lo que empezó la guerra. Recuerden, Dios dijo, quien maldiga a Israel, yo lo maldeciré. Quien bendiga a Israel, yo lo bendeciré. Y fueron esparcidos por todo el mundo. Y luego, Él endureció el corazón de Hitler, endureció el corazón de Mussolini, endureció el corazón de Stalin.
todos los corazones de las diferentes naciones, Él los endureció y finalmente abrió el camino, e Israel está regresando y ya está en su tierra natal. Si ustedes quieren ver qué día del mes es, miren el calendario. Si ustedes quieren ver qué día es en la sazón de la venida del Señor, fíjense bien en dónde está asentado Israel. Ese es el reloj de Dios. Allí está ella, asentada en su tierra. La bandera más antigua en el mundo, la estrella de las 6 puntas de David. La bandera más vieja en el mundo ondea otra vez, por primera vez, en 2500 años. Sí, Señor. Sí, la insignia que iba a ser levantada. Israel, Palestina floreció como una rosa. Ustedes lo leyeron en las revistas y fíjense cómo ellos regresaron de muy allá de Irán y de donde quiera. La revista Look publicó los artículos de cómo ellos fueron allá tras esos judíos. Ellos no se subían a ese avión. Ese anciano rabí salió allí. Dijo, nuestro profeta de antaño nos dijo, Isaías, hace cientos de años, hace miles de años, que cuando regresáramos a la tierra natal, regresaríamos sobre las alas de un águila. Ahí está, amén. Ellos se subieron y se fueron. Cuando el hermano Argan Bright, uno de los hermanos aquí, fue allá, fue el que me trajo a la costa del oeste en esta ocasión. Él estaba ya tomando películas. Hay otras películas, tienen una de los 3 minutos para la medianoche y la ciencia dice que eso es lo que es. Son 3 minutos para la medianoche y miramos allá y vemos a todos esos judíos colocados en su tierra natal. Louis Petrus, ¿cuántos han oído de él? De la iglesia de Estocolmo en Suecia, un hermano maravilloso. Él me dijo, hermano Branham, los judíos siempre han creído a sus profetas. Dijo, si usted solo va allá a Israel. Yo dije, bien, eso me parece bien. Él dijo, mire, yo les envié allá 1 millón de estos Nuevos Testamentos. Ellos leen de atrás para enfrente. Y ellos leyeron esos Nuevos Testamentos. Ellos les preguntaron a esos judíos. Ellos dijeron, ¿para qué vienen a casa trayendo a su papá y mamá, siendo ellos ciegos y enfermos y cargándolos? ¿Vienen a la tierra natal para morir? Dijeron, venimos para ver al Mesías. Amén. Hermano, no se preocupe, gentiles, su día está para terminarse. Permítanme advertirlos en el nombre del Señor. La puerta de los gentiles se está cerrando tan cierto como estoy parado aquí. Jesús dijo que los maometanos allá iban a hollar los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil se terminara, se cumpliera. Allí está ella. Israel en su tierra natal, una nación con su propio ejército y su propio dinero. Amén. Ella es una nación completa ahora. La higuera ya ha reverdecido y está arrojando sus renuevos. Y cuando ellos llegaron allá, ellos les dieron esos Nuevos Testamentos. Pregúntenle a Louis Petrus. Ellos leyeron este Nuevo Testamento tocante a lo que Jesús era. Ellos nunca habían oído tocante a Él. Ellos dijeron, si este es el Mesías, entonces Él no está muerto. Entonces veámoslo a Él, hacer la señal del Mesías y le creeremos. Veámoslo a Él, que se pruebe. Nosotros creemos en nuestros profetas y el Mesías era un profeta. Veámoslo a Él hacer la señal del Mesías, de un profeta, y le creeremos que Él es el Mesías. Oh, qué arreglo tan perfecto. Perfecto. Yo dije, Señor, permíteme ir. Y cuando me bajé en Cairo, Egipto, justo antes que nos reuniéramos con ese rey Farouk, y nosotros en Roma, entonces fuimos a Cairo, Egipto. Yo tenía mi boleto en mi mano para ir. Me fui y ellos ya habían anunciado el vuelo y el Espíritu Santo habló y dijo, ahorita no, esta no es la hora todavía. Hay que espigar más. Yo casi no lo podía creer. Me fui detrás del hangar. Dios es mi juez. Y me hinqué y oré. Yo dije, Padre Celestial, solo 1 hora o 2 más y yo estaré en Palestina. Yo desafiaré a esos judíos. Y diré, dijeron que si ese Mesías es el verdadero Mesías, le permitirán a él hacer la señal del profeta y ustedes le creerán. Dejen que un judío les prometa y él cumplirá su palabra. Ahora, si ese es el Mesías de la Biblia, entonces él era un profeta y él todavía es un profeta. Ahora, si él hace la señal del Mesías, ¿le creerán ustedes? Allí en el mismo terreno, diré, seleccionen ustedes mismos un grupo de hombres y llévenlos allí a alguna parte. Dense cuenta si él es el profeta todavía o no, que ustedes lo vean obrar. Entonces, que en el mismo terreno donde sus padres y antepasados rechazaron el Espíritu Santo, un judío lo llevó al gentil. Aquí ahora un gentil lo está llevando de nuevo al judío. Cuando esos judíos reciban el Evangelio, los días gentiles se terminan. Pero él no me permitió ir. ¿Por qué? Yo no sé.
Solo un minuto aquí y les mostraremos a ustedes en las Escrituras por qué. Fíjense, endureció sus corazones. Ahora, ¿cuándo ha habido alguna vez una guerra completamente global después de ese tiempo? Fue la Primera Guerra Mundial. Todos los ejércitos, las naciones, se estaban reuniendo en una sola. Ellos estaban escribiendo sobre la terminación de la Primera Guerra Mundial. Nadie sabe hoy día quién fue el que propuso la paz. Kaiser Wilhelm dijo que él no lo hizo. Todo general dijo que él no lo hizo. Pero fíjense, cuán extraño fue. Fue el 11 de noviembre, a las 11 del día, el día 11º del mes 11º, en la 11ª hora del día, y 11 minutos para las 11. ¿Qué fue eso? Detén. Se detuvo misteriosamente. ¿Qué lo hizo? El edicto de Dios salió para detenerla. Detén los 4 vientos. Sabemos que viento significa guerra y contienda, hasta que tengamos a Israel de vuelta otra vez en Palestina. Detén los 4 vientos, y se detuvo ahí mismo, en la hora 11ª. Porque recuerdan a Jesús hablando de la gente de la hora 11ª, y el que vino en esa hora 11ª, que le dijo: oh, no sean tardos, sean espirituales. Miren, ¿cómo lo dijo? La gente de la hora 11ª recibió la misma paga que recibieron los que entraron en la primera hora. Entonces el bautismo del Espíritu Santo tiene que regresar y sellar a los judíos, igual que los primeros fueron sellados, esa gente de la hora 11ª. Detén los 4 vientos. No permitas que el mundo sea destruido hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De eso hace casi 50 años, cuando el Espíritu Santo vino del este, cayó sobre la gente, y empezaron los pentecostales en la calle Azusa y demás. Ahora, ¿qué va a suceder? Ellos los tienen que detener. No destruyan toda la tierra, porque él no lo podía haber hecho en ese entonces de todas maneras, pero ahora ellos tienen la bomba regular que destruirá toda la tierra, ¿correcto? Deténlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oh, hermano, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y él sigue adelante aquí y dice: oí el número de los sellados, 144,000, 12,000 de cada tribu. Oh, qué cosa. ¿No ven lo que quiero decir? La Escritura lo pone perfectamente. Ahora recuerden, todos, sin eso, perecieron. Miren, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos listos para la Tercera Guerra Mundial. Se está fraguando donde quiera, que es Israel está en su tierra natal, esperando su Mesías. La iglesia gentil, la edad pentecostal, Lutero, Wesley, y ahora la edad pentecostal, se ha hecho tibia y vomitó a Jesús, y Él los está vomitando a ellos. Correcto, la edad pentecostal. Pero justo al fin, antes que el mundo sea destruido, Jesús dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Que la iglesia gentil recibiría el mismo poder, el mismo ángel, el mismo testigo, Seguramente que ustedes pueden ver eso. Es tan claro como pudiera ser. Un niño lo pudiera ver. ¿Ven? Ahí lo tienen. Estamos en el tiempo del fin. Todo lo declara. En cualquier parte de la Biblia a la que ustedes quieran ir, está allí. Mírenlo allí. El mundo está nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Todo. Las naciones están temblando. Naciones confusas. Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido, la eternidad pronto será, correcto. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Eso es correcto, ¿no lo es? Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está.
Profetas falsos mintiendo están, negando la verdad de Dios. Que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Oh, ¿qué es lo que pasa con este mundo de todas maneras? ¿Qué está mal? Oh, despierten ustedes y vuelvan a Dios. ¿Qué pasa con ustedes? Que no pueden ver el gran sacudimiento de Dios. Su ángel descendiendo, avanzando, haciendo las mismas señales y prodigios, exactamente lo que Él dijo que Él haría. Y cada noche está delante de ustedes. Bueno, dicen, pienso que ellos lo deberían saber en Washington, D.C. Él no fue a Caifás, Él vino a los suyos. Este ángel no fue allá a Sodoma, no fue con el moderno Billy Graham y ellos fueron allá y los trataron de sacar, pero aquel ángel se quedó con la iglesia elegida. Con Abraham la llamaba a salir fuera. Amén. Gloria. ¡Cuán maravilloso! ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día que la iglesia sea redimida y llevada a la gloria. Ahora, otra vez añadiremos otra escritura, Efesios 1:13, Pablo hablando. Gálatas 1:8 dice, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sí. Después de haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber creído, fuisteis, ahora, hermano bautista, presbiteriano, déjenme preguntarles algo. Ustedes dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Pablo dijo, después de haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo después. En Hechos 19, Pablo encontró algunos bautistas, Apolos, un abogado convertido, uno de los discípulos de Juan, allá predicando el Evangelio y disfrutando un gran gozo y gritando y alabando a Dios. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Pablo llegó allí y se quedó toda la noche con Aquila y Priscila, pues había estado en la cárcel por predicar el Evangelio y por echar fuera un demonio de una muchacha. Y luego él fue allá a donde estaban ellos, y ellos lo llevaron porque ellos hacían tiendas, él se quedó con ellos. Y luego fueron a donde Apolos estaba teniendo su reunión. Después que el servicio terminó, Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Un hombre dijo el otro día, en el original no está de esa manera. Yo desafío eso. Vayan y tomen el diaglote enfático y vean si no dice la misma cosa. ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Aquí dice, después de haber creído, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No tomen esa novia tibia ya. Entren aquí, entren y cáptenlo, entren en el rayo de Cristo, el Espíritu Santo, oigan del cielo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo, eso ya no funciona. Y él les ordenó que fueran bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y magnificaban a Dios. Después que habían estado creyendo, gritando y disfrutando un gran momento, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Oh, ¿qué dijo Pablo? Si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, sea anatema. Porque Satanás puede él mismo disfrazarse, pero quédense con la palabra. Correcto. Ahora, después que ustedes creen, entonces llegan a ser la simiente de Abraham. Verdaderamente la simiente de Abraham. Cuando ustedes están, ¿cómo llegamos a ser la simiente de Abraham? Estando muertos en Cristo, entonces somos la simiente de Abraham y herederos con Abraham según la promesa. Después significa una obra terminada. Después de haber creído. Después significa algo que ha estado, algo antes que eso, y entonces esto es una obra terminada. El sello es una obra terminada. Cuando ustedes terminan de escribir su carta, lo que sea, lo sellan con su nombre. Después que el paquete está todo empacado, lo sellan.
Cuando ustedes salen Yo trabajé por un tiempo en el ferrocarril con mi papá. Ayudamos a poner un ramal. Yo observaba, lo cargábamos allí. Cuando cargábamos todos los vagones, lo mejor que se podía, el inspector venía y sacudía la carga del vagón. Él la examinaba y veía si algo estaba suelto. Si algo estaba suelto, él condenaba el vagón. Eso es lo que encuentra mal el inspector al pasar esta noche. Él está examinando muchas de nuestras vidas. Esa es la razón que no recibimos el Espíritu Santo. Pudiéramos comportarnos y actuar como que lo tenemos, pero ustedes son conocidos por sus frutos. Así es como ustedes son conocidos. Y él sacude y encuentra una cosita suelta aquí. Incredulidad. Una cosita suelta allí, una cosita suelta allá. Él lo condena y lo regresa otra vez. Tiene que estar empacado, bien apretado, amén. Porque ustedes tienen que viajar por un camino difícil y cuando Dios le da a un hombre o a una mujer el Espíritu Santo, Él saca al sacudir toda pluma suelta de ellos. Ustedes tienen un viaje que se aproxima, amén, gloria. ¿Ven? Él vigila que ella esté bien empacada. ¿Qué hizo Él? Justificación. Él la llamó. Santificación. Él la limpió. El Espíritu Santo, Él la selló. Lo empacaban bien apretado. Entonces ellos cerraban la puerta. Luego, ¿cuál es la última cosa? Ponía un sello en ese vagón de ferrocarril hasta su destino. Amén. No hasta el siguiente avivamiento, sino hasta su destino. Amén.